Hola, en esta clase vamos a seguir hablando de la historia entre los testamentos, lo que a veces se llama el período intertestamentario. En la última clase vimos que ese tiempo se puede dividir en cuatro periodos, cuatro tiempos: la ocupación persiana, la ocupación griega, gobernación macabea, o sea, gobernación por los macabeos, y luego la ocupación romana. Entonces hoy vamos a seguir con la época macabea o asmoneana. En 166 se levantó una revolución, una rebelión contra Antíoco y su gobierno. Y esa rebelión comenzó así. Un día un mensajero de Antíoco mandó a un sacerdote judío en un pueblo judío a ofrecer un sacrificio griego. Ese sacerdote se llamó Matías. Bueno, Matías se negó, y cuando un otro levita o sacerdote se ofreció como voluntario para ofrecerlo, Matías lo mató y también mató al oficial del rey. Entonces Matías y sus 5 hijos destruyeron el altar griego y huyeron a las montañas. Y así comenzó lo que llamamos la revolución macabea. Matías y luego sus hijos libraron la nación en su rebelión contra Siria. El término macabeo simplemente significa martillador, que era el nombre que varios dieron a Judas, el hijo, uno de los 5 hijos de Matías. En esa rebelión, los Hasadim se unieron con Matías y trabajaron juntos para librarse del yugo de los sirianos. Judas Macabeo, otra vez uno de los 5 hijos de Matías, dirigió la lucha por la libertad de Israel mediante un movimiento exitoso de guerra de guerrillas. Su guerra contra los sirianos, otra vez, se llama a veces la Revolución Macabea. Ellos al final lograron recuperar el templo y la ciudad de Jerusalén, y de hecho todo de Palestina. Ellos expulsaron las tropas de Siria de su fortificación en Jerusalén. Entonces ellos ganaron la batalla. Y cuando ellos libraron la ciudad de Jerusalén, los macabeos hicieron algo muy importante. Ellos purificaron el templo y restablecieron los sacrificios judíos. Y eso pasó el día 6 del mes de Kislev. Y ese evento luego se celebró por la fiesta de 8 días que se llamaba Hanukkah. También se llamaba la fiesta de las luces, y también en Juan 10, 22, la fiesta de dedicación. Bueno, eso comenzó la dinastía asmoneana. Con los macabeos comenzó esta dinastía importante. La palabra Asmonea es el nombre que se refiere a la casa de los macabeos, y es una dinastía sacerdotal, como Macabeo o Matías y sus hijos eran sacerdotes. Y ellos tomaron el control del gobierno en Israel que, y ganaron la independencia de la nación. Y su gobierno duró más o menos 100 años, de hecho hasta la ocupación romana en 63 a.C. Sin embargo, aunque era un tiempo de independencia, no es una historia muy agradable. Después de la muerte de Judas, el hijo de Matías, su hermano Jonathan y luego otro hijo, Simón, tomaron el control del reino, y luego otros. Y la historia de esa dinastía es una historia de contiendas y de discordias causadas por la ambición personal de poder. Para mantener su control, los asmoneanos hicieron varias alianzas con diferentes reyes paganos, y tristemente los fines políticos de los asmoneos
realmente marginaron muchos de los judíos piadosos. Aún los Hasadim, los judíos religiosos que eran celosos por la ley, que al principio ayudaron a los macabeos, comenzaron a oponer a los asmoneos cuando ellos comenzaron a enfocarse en sus fines políticos. Es importante entender el significado de eso para el Nuevo Testamento. Ese tiempo de revolución y gobernación asmonea tenía varios resultados importantes para el Nuevo Testamento. Los intentos de Antíoco el IV de destruir la identidad judía y la revolución llevada a cabo por los macabeos resultó en una identidad judía bien establecida y celosamente protegida. Desde entonces los judíos eran bien fervientes para proteger su identidad, sus tradiciones y su religión de las amenazas de sus enemigos. El celo judío que encontramos en el Nuevo Testamento fue realmente cultivado en esta época de historia judía. También podemos hablar del desarrollo de diferentes grupos religiosos y políticos, especialmente de dos grupos políticos que salieron durante el tiempo de los macabeos. Primero los saduceos eran los descendientes de los asmoneos. Recuerdan que ellos eran una dinastía sacerdotal. Y también durante ese tiempo los fariseos. Ellos eran los sucesores del Hasadim. Entonces podemos ver que la época macabea o asmonea era un tiempo muy importante en la historia judía entre los testamentos. Luego seguimos con la ocupación romana. La ocupación romana. Durante los siglos antes de Cristo, Roma empezó a expandir sus territorios y a conquistar los países a su alrededor. En la primera mitad del primer siglo antes de Cristo, los conflictos religiosos y políticos entre los mismos judíos resultaron en una guerra civil. Y en 63 a.C., el rey romano Pompeyo conquistó a Jerusalén y así Israel cayó bajo el control de Roma. En los años siguientes, Roma se convirtió en un imperio mundial y su control sobre Palestina se estableció. Cuando el Nuevo Testamento comienza entonces, Israel ahora es parte de la provincia romana de Siria. Los emperadores romanos y los reyes y gobernantes que Roma estableció en Palestina son personajes importantes en la historia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los emperadores romanos. Entre ellos, 4 son especialmente importantes para el Nuevo Testamento. César Augusto era importante porque él era el emperador que ordenó el censo de su imperio. Resultó que José y María viajaron a Belén para participar en ese censo y en Belén nació Jesucristo. También el emperador Tiberio era el emperador durante el ministerio y en el tiempo de la muerte de Jesús. Otro emperador importante en el Nuevo Testamento es Nerón. Era un gran enemigo de la iglesia, de los cristianos. Él los persiguió y él fue el emperador que juzgó a Pablo en su primer juicio y luego Pedro y Pablo fueron martirizados bajo su gobierno. Y finalmente Domiciano. Domiciano era el emperador cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. Probablemente fue Domiciano, o por lo menos su gobierno, que envió a Juan a Patmos para hacer un exilio político. Entonces esos son personajes importantes en el Nuevo Testamento. También quiero mencionar otros gobernantes romanos en Palestina. Primero, quizá el más importante es Herodes el Grande, que gobernó de 37 a 4 antes de Cristo. Después de que Pompeo conquistó
Palestina en el año 63 a.C., los romanos autorizaron que ese vasallo nativo gobernara Palestina. Herodes realmente fue un gobernante eficiente y un político bien sagaz. Por ejemplo, él proveyó subsidios como el grano y ropa gratis en tiempo de hambre. Él comenzó muchos proyectos de construcción, de los cuales el más notable seguramente fue el embellecimiento del templo en Jerusalén. Y aunque a veces él asistía a los cultos judíos, realmente nunca fue un judío devoto y por lo general los judíos piadosos lo rechazaron y lo odiaban. Realmente era un hombre plagado de inseguridad y entonces él asesinó a muchos de sus opositores, incluyendo algunas de sus propias esposas y algunos de sus propios hijos. Herodes el Grande era rey cuando nació Jesús. Fue él que mató a los niños bebés en Belén. Entonces José y María con el niño Jesús huyeron de él a Egipto. Después de su muerte, su reino fue dividido entre varios de sus hijos y luego sus nietos. El primero que quiero mencionar es Arquelao. Arquelao fue el etnarca de Judea, Idumea y Samaria. Y él se menciona en Mateo 2 como el hijo de Herodes que gobernaba cuando la familia de Jesús regresó de Egipto. Fue por él que ellos no regresaron a Judea, a Belén, sino que fueron a Nazaret en Galilea. El siguiente es Herodes Antipas. Él heredó los territorios de Galilea y Perea. Fue él que mató a Juan el Bautista porque Juan lo había regañado por casarse con Herodías, la esposa de su medio hermano Filipo el primero. Pilato mandó a Jesús a verlo en sus juicios en Lucas 23. El siguiente es Herodes Agripa el primero. Él era el nieto de Herodes el Grande y fue el rey de Judea de 37 a 44 después de Cristo. Y fue él que mató al apóstol Jacobo y que encarceló a Pedro. Fue matado por un ángel en Hechos 12. Herodes Agripa el segundo era el hijo de Agripa el primero y él era el rey de Judea también. Y fue él que escuchó la defensa de Pablo en Hechos 25 y 26 después de que Félix y Festo lo escucharon. Entonces son hombres importantes en el Nuevo Testamento que eran realmente reyes de parte de Roma. También podemos hablar de otros gobernantes romanos en Palestina. Primero, Poncio Pilato. Los romanos quitaron a Arcaleo como etnarca debido a su mal gobierno y lo reemplazaron no con un rey, sino con gobernadores romanos. Y Pilato fue el gobernador de Judea de 26 a 36 después de Cristo. Y obviamente él es importante en el Nuevo Testamento a causa de su parte en el juicio y la crucifixión de Jesucristo. Y después de la muerte de Jesús, los romanos lo sacaron de su puesto y le ordenaron a presentarse ante el emperador. También Marco Antonio Félix, que fue el gobernador romano en Judea de 52 a 58. Él estuvo en el juicio de Pablo en Hechos 23 y 24. Él quería complacer a los judíos, entonces él dejó a Pablo como preso por 2 años, según Hechos 24-27. Y luego a Porcio Festo, que fue el sucesor de Félix, según Hechos 24-27, y él también presidió el juicio de Pablo. Fue con él que Pablo apeló a César en Hechos 25.
podemos terminar hablando un poquito del Imperio Romano y el cristianismo. El éxito del Imperio Romano benefició la expansión del cristianismo de varias maneras. Y Craig Blomberg, en su libro sobre los evangelios, menciona 7 maneras en las cuales la expansión del Imperio Romano ayudó la expansión del cristianismo. Primero, el uso del griego en el imperio ayudó mucho la extensión del evangelio y facilitó el uso del Nuevo Testamento. Segundo, la Pax Romana o paz romana proveyó estabilidad y libertad en el imperio, que también facilitó la extensión del evangelio a todo el imperio en pocos años. Número 3. El desarrollo del imperio proveyó sistemas avanzados de transportación y de comunicación que también ayudaron la expansión y extensión del evangelio. Número 4. El crecimiento e importancia de las ciudades creó un mundo cosmopolita que muchas veces minimizó las barreras nacionales y étnicas que hubieran limitado la expansión del evangelio. Número 5. La unidad cultural y política del imperio también facilitó el crecimiento del evangelio. Número 6. La tolerancia del Imperio Romano para las diversas religiones proveyó cierta libertad religiosa para el cristianismo creciente, que se consideraba una secta judía. Y número 7. El sistema judicial de Roma era el más avanzado y el equilibrado del mundo antiguo. Los beneficios para personas como Pablo fueron enormes y podemos ver eso varias veces en el Nuevo Testamento. Entonces espero que este estudio de la época entre los testamentos les ha sido de ayuda para su entendimiento de el Nuevo Testamento. Muy bien, ahora vamos a hablar de varios grupos e instituciones en el primer siglo. Son grupos importantes en el Nuevo Testamento. Y solo voy a mencionar varios grupos y voy a hacer unos comentarios breves sobre cada uno. Entonces comenzamos con los fariseos. Los fariseos era una secta judía. Era la secta más numerosa e influyente en el primer siglo, y era el grupo que chocaba más con Jesús. Los fariseos se originaron en el tiempo, como hemos visto, de los asmoneos. Eran los descendientes de los Hasadim. Era el grupo judío más conservador. Ellos guardaban la ley estrictamente y creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección corporal de los muertos y en la existencia de los ángeles y los espíritus. El énfasis de su enseñanza era más moral que teológico. Ellos querían que la pureza que enfatizaban los sacerdotes fuera realizada en la gente normal. Ellos creían que la pureza moral sería recompensada después de la muerte, y por eso eran tan apasionados por la pureza y la santidad. Como sabemos, en el Nuevo Testamento, algunos cristianos en la iglesia primitiva, incluyendo el apóstol Pablo, salieron de los fariseos. Podemos ver eso en Hechos 15, versículo 5. Y es importante notar que Jesús no regañó a los fariseos por su deseo de ser santos o justos o puros, sino por su enfoque en las tradiciones de los hombres y por su autojustificación legalista. Otro grupo importante era los saduceos. Ellos también, como hemos visto, se desarrollaron durante el tiempo asmoneo, y ese grupo realmente desapareció con la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo.
Ellos representaron la clase de los sacerdotes y entonces ellos controlaron el sumo sacerdocio y el culto del templo. Eran menos numerosos que los fariseos, pero tenían más poder político. Muchas veces se alineaban con los romanos y los seguidores de Herodes, y entonces ellos disfrutaron muchas veces más apoyo del gobierno romano. Ellos solo reconocieron en el Antiguo Testamento 5 libros, la Torá, los libros de Moisés, como escritura sagrada. Se puede decir que eran los liberales del judaísmo. Ya comenté que los fariseos creyeron en cosas como la resurrección. Bueno, ellos rechazaron la idea del mundo sobrenatural, los ángeles, los demonios, la resurrección de los muertos y la vida después de la muerte. Ellos también rechazaron la tradición y la ley oral que seguían los fariseos. Muchas veces minimizaron la intervención divina en el mundo. Eran, otra vez, liberales. Como sacerdotes, ellos enfatizaban la pureza levítica y de esa manera guardaron esa pureza de una manera muy exacta. Y aunque en un sentido eran los enemigos de los fariseos, los dos grupos, como sabemos en los evangelios, se juntaron contra Jesús. Otro grupo que se menciona en el Nuevo Testamento son los escribas. Eran los expertos del estudio de la ley de Moisés. Tanto los saduceos como los fariseos tenían sus escribas, pero son especialmente conectados con los saduceos y los sacerdotes. Sus responsabilidades incluyeron interpretar y preservar la ley, enseñar la ley, también juzgar entre la gente en asuntos de decisiones sobre la ley. También a veces se llamaron abogados o maestros de la ley en los evangelios. Otra institución importante era el Sanedrín. A veces se llama el concilio. Era el concilio de 70 líderes judíos que funcionó como el corte supremo de la nación. Consistía de sacerdotes, de saduceos, que eran sacerdotes, y fariseos. El sumo sacerdocio servía como el presidente de ese concilio. Y en el tiempo del Nuevo Testamento tenía una jurisdicción amplia sobre asuntos civiles y criminales en el país. Según la ley judía, tenía autoridad sobre casos capitales, aunque la ley romana limitó ese poder. Y también otro grupo importante eran los principales sacerdotes o los jefes de los sacerdotes. Eran miembros del Sanedrín que, como el sumo sacerdote, se encargaba de liderar el sacerdocio y el templo. Se mencionan más de 60 veces en los evangelios y están en contra de Jesús. Muy bien, otros grupos mencionados en los evangelios. Primero, los samaritanos. Los samaritanos eran descendientes de judíos que se establecieron en la tierra de Israel después de la destrucción de Samaria por los asirios en 722 a.C. Ellos se mezclaron, se unieron con los gentiles que entraron en la tierra y por lo tanto fueron odiados por los judíos que los consideraron una raza mixta, impuros. Ellos vivieron en la zona rural montañosa entre Judea y Galilea y establecieron su propia forma del judaísmo. Ellos solo creían en el Pentateuco y tenían su propia versión del Antiguo Testamento. Entonces, ellos tenían su propio sistema de sacerdotes y sus propios lugares de adoración. Y por eso vemos las preguntas de la mujer samaritana de Jesús en Juan capítulo 4.
también muchas veces se mencionan los soldados, eran miembros del ejército real de los Herodes y también del ejército romano. Y ellos se conocieron por sus tácticas brutales y por sus injusticias contra el pueblo. Muchas veces se aprovecharon de su poder y su ventaja económica o política en la nación. También eran odiados por los judíos. También los publicanos y recaudadores de impuestos. Son judíos encargados de recoger impuestos para los romanos. Se vieron como um, traidores, ¿verdad? O sea, que se conocieron como personas deshonestas, a veces se llamaron pecadores, porque también recogieron una comisión de la gente para sostenerse a sí mismo y para enriquecerse. Los celotes era una secta religiosa judía de fanáticos nacionalistas que promulgaban la violencia como el medio para librarse del yugo romano. Simón, uno de los discípulos de Jesús, como sabemos, era un celote. Y finalmente los herodianos. Era un grupo pequeño, una minoría de judíos importantes que respaldaron la dinastía herodiana y también al gobierno romano. Ellos eran parte de la aristocracia sacerdotal saducea. Consideraban que les convenía respaldar el gobierno de Herodes y su punto de vista político era lo opuesto a lo de los celotes. Los evangelios dicen que ellos colaboraron con los grupos judíos religiosos para destruir a Jesús, como en Mateo 22, Marcos 3 y Marcos 12. Y finalmente vamos a hablar un poquito de la geografía de Palestina. La geografía de Palestina. Primero quiero notar las regiones principales. En el norte tenemos Galilea. Galilea, Jesús era de Nazaret en Galilea. Algunas ciudades importantes era Capernaum, donde vivía Pedro. También la ciudad de Caná, donde Jesús asistió a una boda. Naín, donde Jesús levantó de los muertos al hijo de una viuda. Otra región importante es Samaria, aquí al sur de Galilea. Era la casa o la región de los samaritanos. Más al sur tenemos la región de Judea. Judea con Jerusalén, Belén, Jericó, Emaús y otras ciudades y pueblos importantes. También quiero mencionar Perea. Jesús pasó por Perea en Lucas en su viaje hacia Jerusalén. Y también la región de Decápolis. A veces Jesús visitó a esa región. También quiero mencionar algunas otras ciudades importantes. Ya mencioné Capernaum, Jerusalén, Nazaret, pero también al norte tenemos Cesarea de Filipos. Era una ciudad importante. Y también algunos lugares geográficos como el río de Jordán, aquí, el mar de Galilea. Más al sur tenemos el desierto aquí por esa región, el desierto que era importante para la predicación de Juan el Bautista y también el lugar donde Jesús fue tentado. Entonces, quiero que tomen un poco de tiempo para estudiar el mapa, para que tengan una idea de dónde ocurrieron los eventos importantes en la vida de Jesús.